Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Como podrán ustedes notarlo, estamos subiendo contenido constante y eso es por el enorme apoyo que seguimos teniendo. Como decía el señor Vicente Fernández, mientras el público aplauda, él seguía cantando. Bueno, nosotros, mientras ustedes nos apoyen, nosotros seguiremos esforzándonos más por ustedes. Crean que después de un día de mucho trabajo, bueno, todavía estamos haciendo un esfuerzo para ustedes que nos apoyan mucho. En serio, muchas gracias de donde nos mires, gente de Europa, de Asia, de Oceanía, prácticamente nada más gente que de África no nos escucha, pero es a lo mejor porque no hay latinos por allá. Pero bueno, un abrazo hasta allá si alguien nos llega a escuchar. Esta historia nos llegó de una parte del Bajío, no nos quisieron decir de qué parte. Esto ocurrió hace ya tiempo, la persona al parecer ya no se dedica a eso y una vez más damos este aviso. El equipo de Miedo 867 no estamos a favor ni en contra de ningún grupo de la delincuencia organizada. Quiero que quede muy claro, las historias nos llegan de ustedes mismos, de las personas que nos mandan sus historias. A veces nos mandan historias policías, militares, marinos, sicarios y hasta gente de más arriba. Y bueno, en serio, solamente les agradecemos mucho que nos consideren y que nos tengan la confianza de contarnos sus historias de miedo. En el caso del canal Raza, pues simplemente le damos voz y le recordamos de que todos somos personas, todos somos humanos. Nada más, eso sí, hay que portarse bien, no hay que hacer tan canijos. Eso de ser tolerable, pues todo tiene cierta tolerancia, hay cosas que no se deben de hacer, pero bueno, siempre lo hemos dicho, las personas que tienen poder tienen en sus manos ser buenos o ser malos, y como te portes vas a ser recordado. Recordemos que grandes personajes de la historia fueron delincuentes y terminaron siendo héroes por hacer actitudes y cosas buenas para los demás. Pero bueno, cada quien decide cómo quiere conducirse en esta vida. Espero que les guste esta historia. ¿Cómo estás, amigo de Miedo 867? Te quiero contar esta historia. Actualmente yo vivo en El Paso, Texas, pero esto te lo voy a contar cuando yo vivía en el Bajío de México. Estaba bastante joven, mi papá se había divorciado de mi mamá y se había ido a una ciudad muy grande con su nueva pareja. Y bueno, mi mamá entró en una etapa de depresión, todavía ahora que yo ya estoy más grande la comprendo. Estaba joven y era bastante atractiva. Y bueno, pues empezó a salir, había estado toda su juventud pues entregada a su esposo, y mi papá pues obviamente no se hizo pues de la familia. Y bueno, mi mamá, por estar también buscando su propia felicidad o su venganza, por así decirlo, nos descuidó un tanto a mi hermana y a mí, digámoslo así. No la culpamos, pero prácticamente pues se hizo de una vida bastante alegre, de que cada fin de semana era de las que pues se ponían a tomar y de repente se salían. Se hizo muy fan de música de Jenny Rivera y obviamente la llegamos a ver que tuvo un novio y después otro y después otro, y obviamente mi mamá pues no estaba siendo un buen ejemplo. Y pasó que como jóvenes mi hermana empezó a juntarse con unos muchachos de ahí del área, y fueron momentos en los que empezó la delincuencia en esa ciudad. No diré qué ciudad es, pero bueno, pues esta, esta situación hizo que mi hermana empezara a andar con un muchacho que pues era maleante, era malandrín, y él, por así decirlo, como no sé si quedar bien conmigo, me invitó a que trabajara en su grupo. eh, y nos dieron, bueno, él me reclutó y él también era halcón. Y bueno, nuestro trabajo consistía mucho nada más en andar vigilando las áreas. Andábamos
en un carro vigilando todo un área que nos habían encargado que vigiláramos. Monitoreábamos los movimientos de la policía estatal, de la policía federal. En ese entonces casi no había militares, pero pasó justamente eso. Empezó a llegar personal de la Marina y empezó a capturar a muchas personas, y fueron días que hubo enfrentamientos muy fuertes, que hubo captura de muchos integrantes del grupo, y este cuñado y yo andábamos pues muy abusados. Hasta eso, a diferencia de otros que conocíamos, tratábamos de pasar desapercibidos. Nunca andábamos, pues, por así decirlo, de fantoches. Nunca andábamos presumiendo. Traíamos radios de frecuencia, pero los traíamos bajito, o simplemente no nos gustaba que nos vieran que los traíamos. De hecho, nos vestíamos bastante normal, bastante desapercibido. No nos vestíamos ni siquiera como buchones o como pandilleros. Andábamos a veces en ropa normal, ropa de vestir. Incluso, como éramos jóvenes, traíamos uniformes de preparatoria, y a veces cuando andábamos haciendo lo nuestro, que era pues andar en ciertas calles, andábamos incluso con mochila, con libros de escuela que le habíamos quitado a algunos muchachos que salían de la preparatoria, y obviamente pasábamos desapercibidos como estudiantes. Pero repito, la situación se empezó a volver muy fuerte, muy gruesa, y nos tocó ver esto. La policía municipal de esa ciudad pues estaba trabajando para la organización, y en una ocasión, estando nosotros, nos habían dado un encargo. Vimos cómo pues la policía había llegado por parte de ese encargo, y justamente cuando nosotros terminamos de hacer esa entrega, estábamos parados, y cuando la policía estaba a punto de irse, llegaron pues los marinos, y obviamente, imagínense, nos tocó ver cómo los golpeaban y cómo los estaban ahí amenazando. Afortunadamente no nos vieron, y fue cuando nos planteamos en el seguir en la organización o no, pero sabíamos que ya no era tan fácil salirnos. Pero bueno, pasó lo siguiente. Nos pusieron en diferentes aros, se les llama aros de seguridad. Cuando había una persona que era muy importante, nosotros hacíamos una especie de círculos. Había elementos en una parte, una cuadra o dos había otros, y así hasta llegar a la persona. Nuestro trabajo era pues cualquier cosa sospechosa, avisar por la frecuencia que traíamos. Y bueno, definitivamente éramos de muy bajo rango. De hecho, llegamos a pensar nosotros en seguir por lo mismo. Había veces que no nos pagaban, el riesgo era mucho. La Marina se había puesto muy activa, habían capturado a muchos compañeros, incluso había algunos compañeros que habían sido halcones que habían desaparecido. Y bueno, pues estábamos conscientes de que era cuestión de tiempo que algo pasara, y nos tocó vigilar un área donde hay un parque, y en la orilla del parque hay un arroyo, un canal, o bueno, la gente le dice el río, pero es un canal simplemente, bastante lleno de maleza. Cuando llueve sí se llega a ver como un río, pero normalmente está todo seco y lodoso con el agua cochina. Y nosotros estábamos pues en un área donde estabas justamente enseguida de ese canal, pero había unos juegos como para niños, y estábamos ahí pues haciendo nuestro trabajo. Sabíamos que la policía estatal y la marina hacían rondines. La policía estatal también estaba, por así decirlo, en nuestra contra, y la marina evidentemente también. Pero como lo repito, nosotros éramos muy inteligentes y pasábamos desapercibidos. Donde estábamos había unas canchitas, y nosotros, por así decirlo, nos poníamos a jugar fútbol.
escondíamos nuestra frecuencia. Cuando veíamos que pasaban, simplemente pues uno iba por el radio y avisaba. Y bueno, ese día estuvimos vigilando, haciendo como que jugábamos fútbol, hasta que pasó, ya que se hizo de noche y nos dábamos cuenta que tenían cierto horario estas corporaciones. Sabíamos que primero pasaba la estatal y de ratito volvía a pasar la estatal y después de una media hora pasaba la marina. Y bueno, pasó lo siguiente. Como lo repito, fingíamos y bueno, nos poníamos a jugar fútbol, pero estábamos al pendiente. Incluso siempre nos felicitaban nuestros superiores de que a nosotros había muchas veces que nos habían detenido la policía estatal o la marina para revisarnos, pero nosotros, como nos portábamos bastante bien, nunca nos golpearon, nunca fueron groseros y sospechaban de nosotros, pero nunca nos habían encontrado algo que nos inculpara, a diferencia de otros pues compañeros que ellos sí traían incluso droga o traían la frecuencia a todo volumen. Nosotros, lo repito, la traíamos muy bien escondida. Y bueno, esperamos que pasara la primer vigilancia y pasó la segunda. Y fue entonces que pues estábamos bastante confiados, sabíamos que después de un rato iba a pasar la marina, pero no pasó a la hora y nosotros prácticamente nos dimos cuenta que estábamos bastante entretenidos porque le habíamos quitado un balón a unos muchachos, un balón nuevo, y estábamos bastante entretenidos jugando penaltis, me acuerdo aún. Y pasó esto, mi compañero hizo un disparo de larga distancia y pegó en el travesaño de la portería y la pelota se fue botando y cayó justamente a la dirección donde estaba este canal, a la orilla. Y en ese entonces pues el lugar estaba bastante iluminado, no era un lugar malo. Lo único que a veces incomodaba eran los zancudos, pero ese día hacía viento. Eran aproximadamente la 1 de la mañana, las 12:30, una por ahí, y no había pasado el personal de la marina. Y ocurrió esto. Nosotros pues se nos fue el balón y dijimos, bueno, pues vamos, o ve por el balón, ¿verdad? Y como yo estaba de portero, le dije, no, pues yo voy. Mi compañero estaba bastante mal de la vista, siempre usaba lentes, no veía bien de noche. Y bueno, decidí bajarme a donde estaba el balón. Lo había visto a distancia, que había caído, les repito, estaba el lugar bastante iluminado. Y pasó esto, empecé a escuchar sollozos y no me extrañó bastante que escuchaba a una mujer sollozando o llorando, pero obviamente lo primero que me vino a la mente, dije, ay, la Llorona, ¿verdad? Pero dentro de mí me burlé de mí mismo y recuerdo que regresé a la parte de arriba y le dije a mi compañero, se escucha una mujer llorando. Y él dijo, no, hombre, estás loco, no es nada. Y de hecho llegamos a pensar que era un gato, porque vimos que un gato salió del monte, pero volvimos a escuchar este llanto. Fue entonces de que nos dimos cuenta que abajo, a la orilla del arroyo, había una mujer sentada en una piedra que estaba llorando. Y fue entonces que la vimos y no es así como las historias que cuentan. No era una mujer de blanco, no era fantasmal, ni era nada extraño. Era una señora que se veía aproximadamente de unos 50 años, gordita, se veía morena. De hecho traía un pantalón y traía una camisa, una blusa de un partido político. Y nosotros, al verla, pues obviamente
teníamos indicaciones en ocasiones de ser, por así decirlo, justicieros, y pensamos que algo le había pasado. El área era un lugar donde había asaltos de repente, había varias pandillas, pero aún así la agrupación tenía prohibidos los asaltos, tenía prohibido el robo a tienditas. Y obviamente al ver a esta señora vimos que estaba sentada en esa roca, pero estaba como sollozando. Y fue entonces que nos acercamos y el compañero le preguntó: señora, oiga, ¿está usted bien? Vimos que estaba encorvada, sentada. Y bueno, no sé cómo decirles lo que ocurrió a continuación. Nos fuimos acercando y la señora parecía no escucharnos. Pero lo que ocurrió es lo que más miedo me ha dado, y eso que el desenlace fue peor. Pasó lo siguiente. Vimos que esta señora tenía manchas de un líquido que nos sale a las personas. Pero aún lo recuerdo y me estremezco. Esta señora estaba encorvada y cuando la vimos, volteó a vernos. Tenía la mirada muy pesada, unos ojos bastante grandes. Y vimos que la señora tenía un niño en brazos. Y como lo repito, la señora estaba totalmente manchada. Y lo primero que mi cuñado, este compañero, se quiso intentar hacer el valiente. Yo al verla me estremecí de miedo. Y pasó esto, el muchacho este le dijo: ¿qué está haciendo? Pero la respuesta de esta señora fue levantarse y dio un grito bastante fuerte, pero bastante fuerte. Y lo último que recuerdo es que salimos corriendo disparados, salimos corriendo y bueno, nos subimos lo que era el canal, pasamos el parquecito, y para nuestra mala fortuna venía pasando la patrulla de la Marina, venía pasando varias camionetas de la Marina. Nos vieron con el radio en la mano y estas personas ya nos habían detenido antes, entonces imagínense cómo nos fue. Pero nosotros estábamos bastante asustados y les dijimos: jefe, hay una señora que está con un niño allá abajo. Y obviamente pues uno no puede hablar bien con los dientes aflojados. Les puedo decir esto, conocimos personalmente lo que es el chiricuazo y fue bastante desagradable. De ahí nos empezaron a, pues digamos que a dar tratamiento y nos estuvieron paseando varios rato en sus unidades. Y honestamente les puedo decir que los golpes ni siquiera los sentía, no me podía quitar esa imagen de la cabeza. Y aún recuerdo que cuando estaban pues estas personas dándonos terapia, mi compañero me dijo que escuchó una risa de mujer bastante fuerte y él se puso a llorar en ese momento. Obviamente les puedo decir, les rogamos hasta lo que no. Pero bueno, pasó lo siguiente. Nos llevaron a una casa que no sabíamos dónde era. Pero ahí digamos que nos detuvieron y escuchamos mucho movimiento. Después escuchamos balacera y se oían muchos enfrentamientos a distancia. Ese día capturaron a una persona muy importante del grupo para el que trabajaba. Desde un helicóptero hicieron totalmente pedazos la instalación, la casa de seguridad. Y bueno, no sé si fue casualidad o no. Esa misma noche, después de eso, estas personas, digámoslo así, después de lo que nos hicieron, nos dijeron que nos fuéramos, que a la próxima no la íbamos a contar. Y obviamente les puedo decir esto, salimos y yo llegué como pude a la casa
Y bueno, le conté a mi mamá y me mandó un tiempo a una población cercana y yo ya no quise saber absolutamente nada. El grupo al que yo pertenecía quedó prácticamente desintegrado. Nunca volví a saber de este muchacho porque nos fuimos mi hermana y yo. Lo último que supimos es de que fue encarcelado. Yo tuve suerte de salir, pero nunca se me va a olvidar. Aún así pienso lo siguiente: nosotros, después de terminar, por así decirlo, nuestro turno, debíamos estar en esa base, en ese lugar que fue reventado. Y seguramente si no nos hubieran atrapado y si no hubiéramos visto este suceso, hubiéramos estado ahí. Supimos que todas las personas que estaban en ese lugar fueron abatidos. Entonces, bueno, algo que fue espeluznante para mí quizá fue lo que salvó mi vida. Espero que cuenten esta historia. Nos gusta mucho a mi papá, a mi mamá y a mí. Después de muchos años volví a tener contacto con mi papá. Y bueno, mi mamá siguió haciendo su vida y ahora soy mucho más cercano a mi papá. A pesar de que cometió errores, ha tratado de enmendarse. Mi hermana se casó con otro muchacho y se hicieron cristianos. Y bueno, ya ahorita me dediqué a estudiar y ahorita estoy trabajando en una tienda departamental y trato en serio de no meterme en problemas. Espero que cuenten esta historia y les mando un saludo. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Fíjense que a veces pasa lo siguiente. Siempre dicen que una tragedia ocurre por algo. Y bueno, qué espeluznante ha de ser ver esa escena. Y fíjense lo que ocurre. Se menciona, no sé qué tipo de persona habrán visto, o de hecho como la describe se me hace bastante extraño. Obviamente no es la clásica historia de que ves una bruja volando en una escoba, pero no es nada normal que una mujer esté en la muy noche en la orilla de un río y sobre todo haciendo eso. Se cree o se menciona que las brujas se alimentan de inocentes. Y bueno, esto no sabría cómo clasificarlo, si como un problema de un ataque o algo paranormal. Lo que sí les puedo asegurar es de que por X o Y esta persona tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. Y bueno, ya cada quien tome su decisión. Espero les haya gustado esta historia. Las casualidades, por muy duras que parezcan, a veces son oportunidades. Y bueno, amigos, si les gustó esta historia, comenten aquí abajo. Búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, tenemos grupo y página. Búsquenos como Miedo 867. Escríbanos, pónganse en contacto con nosotros. Nos pueden enviar inbox. Si son hábiles, hallarán nuestro WhatsApp y podrán comunicarse personalmente para contarnos su historia. También está nuestro correo electrónico miedo867@gmail.com. Esperemos estar a sus órdenes. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les manda un abrazo su amigo Francisco Zamora y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.